Buenas tardes hermanos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Damos gracias al Señor por una vez más poder estar juntos, poder estar compartiendo de su palabra, poder estar compartiendo un momento devocional para poder aprender un poco más de la palabra de Dios. Y cuando Nico me pidió para hacer el devocional para esta tarde-noche, se me venían muchas cosas a la cabeza que venía pensando en semana, temas para poder charlar, pero me propuse el buscar algún capítulo o libro que no estemos tan habituados a leer, ¿sí? Para poder ver qué enseñanzas podemos sacar, ¿no? De todo la palabra podemos sacar enseñanzas y no nos cansamos de hacerlo. Y llegué a un libro que es cortito, sí, pero que yo por lo menos no recordaba haberlo leído tanto o poder, digamos, ponerme a leerlo para poder entenderlo en su totalidad. Tal vez algún versículo que otro habré leído en algún momento, pero no en su totalidad. Y es el libro de Abdías, que les voy a invitar a buscarlo, ¿sí? Un libro cortito de un solo capítulo, con 21 versículos. Y eh, con este libro pude ver un tema que también tenía ganas de hablar, así que me vino espectacular justamente poder encontrar y leer este libro. Así que vamos a leer los primeros versículos de este capítulo 1 de Abdías. Dice: Visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. ¿Sí? Contundente lo que acabamos de leer con respecto a este pueblo. Pero, ¿qué pueblo era? ¿Sí? Edom. ¿De dónde sale este pueblo? ¿De dónde nace? Bien, cuando leemos del pueblo de Edom, nos referimos a la descendencia, al pueblo de la descendencia de Esaú. ¿Sí? Ahí tenemos que volver al Génesis, al capítulo 25, 26, 27, en donde leemos, ¿sí? la historia de los dos hijos de Isaac, ¿sí? Jacob y Esaú, gemelos que ya desde el vientre de la madre peleaban, ¿sí? Y donde Jehová dijo que iban a salir dos naciones. Y acá las tenemos, ¿sí? Tenemos por un lado la nación que sale de Jacob, que sabemos que es Israel, y por otro lado tenemos la nación que sale de Esaú, que es esta, Edom, ¿sí? Y ya vemos que Edom no tiene manera de salir bien de todo esto, ¿no? Ya vemos con cuánta contundencia habla el Señor con respecto a Edom. Dice que va básicamente a destruirlo y que no hay forma de que escape de esto, ¿sí? Como leíamos en el último versículo, aunque se esconda en lo más alto de la tierra, aún así el Señor lo derribará, ¿sí? Vamos a seguir leyendo en el versículo 10 en adelante y vamos a ver por qué Edom tenía que recibir este castigo. Dice versículo 10, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre, ¿sí? Acá cuando se refiere a tu hermano Jacob, se refiere a tu pueblo hermano que es Israel, justamente, ¿no? Le dice a Edom, ¿sí? Dice el versículo 11, el día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas, y echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto,
ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Vemos en estos versículos la lista, ¿sí? Que seguramente tal vez habría más cosas, ¿no?, para agregar, de lo que Edom provocó al pueblo de Israel. Vemos como el pueblo de Israel estaba pasando por los inconvenientes de los enemigos que se levantaban en contra de ellos y necesitaban auxilio de algún lado. Y muy seguramente el pueblo de Israel habría pedido el auxilio de este pueblo, Edom. Sin embargo, Edom, en vez de auxiliar a su hermano, a su pueblo hermano, ¿qué hizo? Se unió a los enemigos de este y acá vemos la lista de todas las atrocidades que Edom le hizo al pueblo de Israel junto a sus enemigos. Es increíble cómo, a pesar del paso de los años, a pesar de que habrían pasado ya muchos años desde el Génesis, ¿sí?, desde que ambos tuvieron esta pelea por causa de que Esaú vende su primogenitura a Jacob, ¿no? Qué increíble cómo sus descendencia, ¿sí?, fue alimentando, fue haciendo crecer este rencor, ¿sí?, hasta llegar al punto de ponerse en contra de su hermano, ¿sí? Y quería un poco volcarlo a la iglesia, ¿sí? Todo este capítulo quería volcarlo a la iglesia, quería volcarlo a lo que somos nosotros, el cuerpo de Cristo, ¿sí? Todos necesitamos de nuestros hermanos, así como un pulmón fuera del cuerpo no tiene ninguna función, así como una rueda de un auto no estando puesta en el mismo auto no cumple ninguna función, ¿sí? Así, cada uno de nosotros, sin estar dentro del cuerpo de Cristo, no tenemos ninguna función, estamos fuera del cuerpo, ¿sí? Es importante que nosotros, como hermanos, estemos juntos, unidos, y no, como en este caso, Edom con Israel. De todo esto quería sacar 3 puntos puntuales con respecto a este tema de la hermandad entre nosotros, ¿sí? En primer lugar, el rencor que puede existir entre hermanos. Recién decíamos, ¿no?, cómo este rencor fue aumentando en Edom hacia su pueblo hermano, que es Israel, ¿no? Y pensaba en nosotros y cómo muchas veces puede surgir rencores. Rencores por cosas que pasaron personalmente con una persona, rencores por malentendidos, rencores por algo que pasó congregacionalmente. Tantas cosas pueden causarnos, ¿no? Creo que no nos faltan motivos muchas veces para generar o producir rencores, ¿no?, entre los hermanos. Sin embargo, el Señor nos manda, ¿sí?, a dejar los rencores a un lado y poder estar bien con nuestros hermanos. Dice 1 Corintios 1:10, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis permanentemente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Sí, es importante que nos una el Señor a nosotros, nos una la palabra del Señor en todos nosotros, que esto sea lo que une a toda la congregación y que no haya una división. No haya divisiones, ¿sí? Un brazo no funciona sin que el cuerpo esté completo, ¿sí? Un brazo fuera, ¿sí?, la división del brazo fuera no sirve de nada, ¿sí? Una pierna fuera del cuerpo tampoco sirve de nada, ¿sí?, sino que unida al cuerpo, ¿sí?, cumple la función que es poder servir al Señor, ¿sí? Por eso este primer punto que quería tocar era este, ¿no? No ser como Edom, no alimentar ese rencor, no permanecer en ese rencor, sino apartarlo, sacarlo, ¿sí?, y estar bien con nuestro hermano. Segundo punto que quería tocar era, ¿ayudo al enemigo o a mi hermano? ¿Sí?
Acá vemos a Edom. ¿Qué hizo? Y dejó a su hermano de lado y ayudó al enemigo. Por este tema de la virtualidad no tenemos manera muchas veces de saber si hay hermanos que están conectándose, que están viendo las reuniones o no. Pero si estuviéramos presencialmente, muchas veces vemos la ausencia de algunos hermanos por mucho tiempo. Y es ahí cuando sabemos que algo está pasando, ¿sí? Y muchas veces, en vez de buscar una solución, en vez de poder acercarse al hermano y ver qué pasa, lo que hacemos es empezar a generar murmuraciones, es empezar a hablar mal del hermano, tal vez sin saber, ¿sí? Sin saber o especular. Empezamos a hablar mal del hermano, empezamos a generar un rumor tal vez, y lo único que provocamos en estos casos es alejar más al hermano. Tal vez el hermano está pasando por un momento en el cual no se siente bien en el estar en la iglesia, en el estar congregado, y en vez de poder ayudarlo y sacarlo de ahí, lo único que estamos haciendo es hundirlo más. Estamos ayudando al enemigo que está en su vida, que está haciendo que su fe flaquee, a que justamente termine de flaquearlo, ¿no? Termine de hacerlo caer. Sí, dice 1 Corintios 10:32, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No seamos de tropiezo para nadie, ¿sí? Y menos a nuestros hermanos, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es ayudar a levantar a los hermanos y no hundirlos. Y el Señor es muy contundente con las personas que son de tropiezo para otros hermanos. Dice, por ejemplo, Mateo 18:6, y el mismo Señor hablando, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se les colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Contundente. Así como el Señor fue contundente con Edom frente al tropiezo que le causó al pueblo de Israel, así es el Señor con nosotros, ¿sí? Es mejor que básicamente perdamos la vida que ser de tropiezo para un hermano. Es contundente el Señor con este tema, ¿sí? Por eso qué importante es no ser de tropiezo más para el hermano, no terminar de acabar al hermano, sino tratar de ayudarlo a levantarse, ¿sí? Y por último, ver un puntito más, ¿sí? a esto, para terminar de reflexionar sobre este capítulo, que es una responsabilidad que como hijos de Dios tenemos, ¿sí? Y es de estar para mi hermano, estar presente siempre para ayudar a mi hermano, ¿sí? Si volvemos al Génesis y un poquito más atrás de la historia que estábamos hablando de Saúl y Jacob, vemos en el capítulo 4, ¿sí? A Caín y Abel. Todos sabemos qué pasó, ¿sí? Caín, por un rencor, ¿sí? ¿Qué hace? Mata a su hermano Abel. Y cuando el Señor va a preguntarle a Caín, ¿dónde está tu hermano? Él responde inmediatamente, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Acaso yo tengo que estar pendiente de lo que mi hermano haga? ¿Sí? El Señor nos manda a estar pendientes, hermanos. El Señor nos manda a estar presentes con nuestros hermanos. Es increíble cuando muchas veces los hermanos pasan por necesidad. Muchas veces no hacemos caso a esto y decimos, bueno, alguien lo va a ayudar, ¿sí? ¿Por qué tengo que ser yo? Alguien lo va a ayudar seguramente, ¿no? Y qué importante es que nosotros tomemos, por así decirlo, la posta de ayudar a mi hermano. Puede ser por una necesidad económica, puede ser una necesidad de salud, o puede ser una necesidad espiritual. Y por cada una de esas cosas tenemos que estar velando por nuestros hermanos. Dice Hebreos 10, 24 al 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es importante que estemos alentando a los hermanos. Como dije antes, muchas veces no sabemos si nuestros hermanos
están o no están, ven las reuniones o no. ¿Sí? A veces un poco vemos las asistencias en los Zooms de oración, de jóvenes, y no sabemos del resto de hermanos si siguen viendo las reuniones por YouTube, ¿sí? Y qué importante es estar para los hermanos. Y en este momento lo podemos hacer tan fácil. No tenemos que ir a un lugar, no tenemos que ir a la casa, sino simplemente con un mensaje. Hola hermano, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Necesitas que ore por vos por algo? Ya eso es más que una ayuda, ¿no? Poder estar orando por un hermano. Y también después tal vez poder estar ayudándolo si está pasando por un problema económico. Tal vez no nos encontramos en la oportunidad de ayudarlo, pero sí poder comentar a otros hermanos de poder ayudarlo, ¿sí? Tal vez alguno pueda y quiera hacerlo de la mejor manera. Así vimos el año pasado como hermanos se daban de sus cosas, daban de su tiempo para ayudar a aquellos que estaban pasando por un mal momento, por esta pandemia, un mal momento económico, y ayudaban, ¿sí? A los hermanos. Bueno, así también tenemos que ser nosotros. Tal vez no dando porque tal vez no podemos y demás, pero sí pudiendo por lo menos orar y ver si alguien puede ayudarlo de alguna manera. Y también tal vez poder apoyarlo espiritualmente. Y si no podemos hacerlo nosotros porque también estamos flojos espiritualmente, poder buscar a alguien que pueda ayudar a este hermano. ¿Sí? Qué importante es poder estar para ellos. Y cuántas veces nos cuesta poder mandar un mensajito de ánimo, un mensajito de aliento, un versículo de ayuda. ¿Sí? Siendo que no puede tomar más de 2 minutos, hermanos. Escribir un versículo y pasarlo. Hoy día con el celular tal vez un copia y pega, ¿no? Y ya está. Pero tan fácil como eso. Y cuán bien le podemos hacer a nuestro hermano. ¿Sí? Necesitamos estar presentes para ellos. Necesitamos estar activos para poder ayudar a los demás. Conclusión. Dejemos atrás los rencores con nuestros hermanos, ¿sí? Ayudémoslos, no seamos de tropiezo, no terminemos hundiendo al hermano, sino ayudemos a levantarlo y estemos atentos a las necesidades que nuestros hermanos puedan estar pasando. Que el Señor nos bendiga. Amén.